hablar un poquito del proyecto. Bien, miren, estuve viendo los temas del proyecto, las tareas, creo que 6, donde ustedes hacen los requerimientos. Verifiquen los comentarios que le puse a algunos ahí con el tema de los requerimientos para que usted lo arregle para el proyecto final. Porque es muy importante poder solucionarlo. Porque recuerde que este proyecto tiene que estar bien terminado porque le va a equivaler a su examen. Entonces, obviamente, como le equivale a su examen, debe de contener todos los puntos descritos acá y de la manera lo más correcto posible. Entonces, en la primera tarea, la mayoría yo hice los comentarios y si estaban en grupo, yo se lo hacía a uno del grupo, así que ustedes se ponen en contacto a ver cuál fue que se lo hice. En la parte 2 de la tarea, ahí sí me preocupó un poquito, no porque hicieran los UML mal, como tal. Algunos no le ponían la relación de composición, si era de agregación, si era de asociación, que en el video que yo envié, ahí se explicaba bien, dependiendo del tipo de relación. Recuerda que era un diagrama de UML que ustedes estaban realizando. Pero la parte que más me preocupó, pero yo no voy a culpar a nadie por el tema bueno, yo no sé qué tanto usted vio en base de datos. Y yo sé que la debilidad más grande que tienen los ingenieros de software, lamentablemente, es con el tema de base de datos. Y les recomiendo a todo el mundo, ¿verdad?, tratar de ponerse al día con eso de base de datos, porque cuando usted quiere ser un buen ingeniero, un buen desarrollador, ya sea desarrollador, o usted quiere irse por el área de análisis de datos, usted quiere irse por el área de ingeniería de datos, mayormente usted tiene que tener un buen manejo de base de datos. Entonces, la mayoría de diagramas que estuve viendo, que mañana también lo voy a poner en los comentarios para que usted trate de arreglar algunas cosas también. La que estuve revisando, ¿qué le digo? En este proceso que yo podía, por ejemplo, tema de alquileres, consultas, reportes, generación de backup, etcétera, 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 en el diseño, hay muchos que me hicieron un diagrama con 3 tablas. Yo no sé cómo un sistema. Dentro de esa arquitectura que me entregaron, de ese diagrama, yo no sé cómo se lograría el sistema. Otro no, 5 tablas. Yo al final no me gusta poner y que, mínimo 20 tablas. Nunca me ha gustado ponerlo porque cada quien tiene su forma de hacerlo, pero de la manera correcta sería que usted recuerde lo que usted vio en base de datos. El modelo de relación, el tema de la normalización, sobre todo cuando son temas que van a manejar transacciones. Es muy importante, pero muy importante que usted maneje eso. Eso como parte de la tarea 2 y lo que vi en los diagramas. No me enfoqué tanto en que algunos no le tenían los métodos a las clases, cuando hablábamos de diagrama UML, que incluso yo le llegué a mencionar esa parte a muchos. No decía que si tú tienes un diagrama UML, deben de trabajar la parte de las relaciones que tiene, los métodos, que esa es la ventaja que me da a mí un diagrama UML. Si yo me veo un diagrama UML acá, para que ustedes tengan una idea, vamos a poner uno. Y así nos entendemos mejor. Déjenme verificar. Ahora se me perdió esto. Bien. Aquí algunos tenemos procesos. Vamos a decirlo más o menos bien. El que era este diagrama, la mayoría lo tenía más o menos bien, el que era este. Por ejemplo, este yo no puedo decir que lo tenía mal. Algunos con los procesos que iban a participar. Les recomiendo profundizar un poquito más, eso sí. Porque recuerde que usted tiene diferentes agentes, que puede ser el agente, puede ser un sistema, la gente puede ser cualquier actor dentro del sistema. Y aquí prácticamente vienen siendo en estos círculos los procesos que usted va a representar. Entonces, ¿cómo va a interactuar cada quien con esos procesos? Entonces, cuando hablábamos de diagrama UML, fíjense, tanto en el video o si usted googlea,
le va a aparecer que en el diagrama OML usted tiene los campos aquí y esos campos tienen unos signos que si es privado, que si es público, que si es reservado. Y acá tenía los métodos. Por ejemplo, si ese iba a tener un método o una función especial, que yo creo que yo también subo una documentación. Si no, yo ojalá puedo enviar también la documentación. Sí, eso es lo que voy a hacer. Que creo que yo no la llegué a subir esa documentación. Pero fíjate que yo tengo que indicar, aparte de los atributos de la tabla o de más bien la entidad, los métodos que quizás, por ejemplo, en el mismo estudiante, quizás yo tengo una función de crear estudiantes. Entonces, la ventaja que me da a mí este tipo de diagrama, que muchas veces no lo utilizan o no que no lo utilicen, sino porque las empresas de desarrollo, las que están organizadas, te van a pedir que el diagrama tú lo hagas así. ¿Por qué? Porque cuando tú lo llevas, el que se encarga del diseño, ¿verdad? Le entrega el diseño al desarrollador. Ya el desarrollador sabe las funciones que iría en cada uno de esa tabla o esa entidad. Por ejemplo, la tabla de estudiantes, ya él va a saber cuáles campos son obligatorios, cuáles no. O sea, ya automáticamente el diagrama, él sabe ya que ese campo, pues, como tiene ese signo, él tiene que solicitarlo de manera obligatoria. Ya va a saber cuáles métodos son. E incluso va a saber, por el tema de relación que tenga, cuál, por ejemplo, qué procedimiento almacenado o qué entidad depende de otra. Es decir, yo debería crear esta entidad primero y almacenar data aquí primero, porque esta entidad, por ejemplo, depende de esto. Que incluso aquí se ve un poquito más claro. Donde dice la visibilidad que va a tener el campo, el tipo de datos que va a tener y la dependencia que va a tener. Si esta entidad para poder existir depende de esta o no depende, o si esta se alimenta de esta, o simplemente tienen una de asociación. Que están relacionados, pero una puede existir por sí sola. O sea, eso es la ventaja que te da cuando tú vas a programar, que es lo que yo les decía a ustedes, la mayoría utiliza un lenguaje orientado a objetos. Pero continuamos haciendo el mismo digramita, entidad-relación que vimos allá en base de datos. No pasamos de ahí. Y lo que yo le decía en la última clase, a veces uno pregunta, ¿ustedes utilizaron una herramienta case? Muchas veces tú no sabes lo que es una herramienta case cuando ustedes están cansados de utilizarlo, como Visual Studio Code y otras que ustedes han utilizado. Que te ayudan al tema de la automatización y la organización del mismo código. Entonces, mi recomendación con respecto a eso, por ejemplo, en el video que yo lo mandé, que había una secuencia alrededor como de... Habían como 8 videos, pero con los 2 primeros era más que suficiente para usted entender cómo hacer un diagrama UML. Era más que suficiente. Lo que pasa es que yo imagino que la mayoría buscó un diagrama UML, buscó una foto, ya yo sé, pero no indagó. Porque quizás yo veía esta foto y ve que esta no está tan mal. Porque por lo menos me está poniendo los métodos que van a realizar. Por ejemplo, el customer, el cliente, va a tener unos métodos de sign up y login. Es decir, él te está diciendo ahí, o ya tú le estás indicando al programador, el programador sabe que ese cliente, o sea, que ese cliente yo tengo que guardar datos de que con este mismo usuario yo me puedo loguear y también va a tener un método de registrar. O sea que cuando se registren va a venir esta tabla y cuando una vez lleguen los datos de esa tabla, entonces van a poder hacer un login, que son de las cositas chulas, que es lo que yo le digo, que te va a dar este diagrama. Esas son las chulerías. Creo que hay que levantar la mano, no sé si... Joel. Dice Joel que lo hizo más o menos como se ve ahí. Exacto. Fíjate que aquí incluso te dice una relación. Pues quizá nada más te faltó poner el tipo de datos, que es bueno que lo tengan aquí. Por ejemplo, el ID, qué tipo de datos va a tener, el email, qué tipo de datos, password, qué tipo de datos va a contener. ¿Por qué es tan importante el tipo de datos? Yo les decía a ustedes que hoy en día, más que nunca, miren, de verdad, cuando yo comencé a trabajar como ingeniero de datos, ahí fue que yo me di cuenta de la debilidad que tenemos los programadores a nivel de base de datos, sobre todo con la estructura de datos, con el tema de simplemente saber seleccionar el tipo de datos adecuado. O no tanto debilidad, como que no nos preocupamos. Y no es lo mismo que el dato sea entero que sea flotante, que eso se lo explicaron en programación 1. No es lo mismo yo comparar, por ejemplo, en una base de datos, que yo te digo que yo te voy a hacer, yo tengo una tabla que se llama provincia, pues sí te hago. Entonces, ¿qué pasa? Esa provincia, yo tengo Santiago, Puerto Plata,
y yo tengo otra tabla que tengo ese campo y yo le voy a hacer una relación. ¿Qué es lo que hace? Recuerde que la computadora no, va a entender esto como un string. O sea, como va a ser un string, él tiene que matchar bit por bit. La palabra completa, él lo va a hacer bit por bit, la comparación. Entonces, si él entiende que es igual, puedo decirte algo. Si él entiende que es igual, fíjate que cuántas comparaciones va a tener que hacer. Yo tengo otra tabla, por ejemplo, la tabla número 2 aquí. Entonces, aquí él tiene que matchar bit por bit, es decir, que va a tomar más tiempo. Muchas veces ustedes no se dan cuenta, obviamente, porque hoy en día tenemos recursos computacionales, vamos a decirlo así, que en cierto sentido ayudan, pero también perjudican al programador. Porque el programador se preocupa menos por cómo va a almacenar los datos, cómo yo voy a ayudar a mejorar los datos. Y lamentablemente ahí, no ahí funcionaríamos, vamos a decirlo así, de una manera no, no adecuada, porque no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacíamos anteriormente? Ah, está lento. Eso la computadora pone más memoria, le ponemos más memoria, mejoraba. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, a los par de meses ya estaba otra vez lento, o al mes, vamos a ponerle más memoria, vamos a ponerle más CPU, vamos a cambiar el servidor. Pero no, tú no te estabas dando cuenta que tú, cada vez que tú insertas data, esa base de datos que tenía al principio, por ejemplo, 300 megas, que lo hacías rapidísimo, que todavía con 10 gigas te lo hacías rapidísimo, ya va por 120 gigas y tiene 1 billón de registros. Si ya cuando llegamos a este billón de registros, que tú me dices a mí, búscame la gente que son de Santiago, y a esa base de datos yo no le hice un índice, a esa base de datos no tiene vista, esa base de datos no tiene particiones. Él te lo va a buscar en esos 120 gigas crudos, ese billón de registros, comparando registro por registro. Obviamente te va a tomar un tiempo, por más rápido que lo haga. Y aparte de ese billón, tú tienes un string. Te dirán, ¿qué yo debería de hacer? Usted sabe que Santiago tiene un ID, que es 031, creo que es la serie. Entonces, es más fácil yo decir, ponerle un ID con una serie, y incluso la misma base de datos, para que usted entienda hasta que yo te diría. Yo lo guardo en vez de provincia, en vez de Santiago le pongo 031 como una buena práctica. Y si quiero extraer el nombre, yo le puedo hacer un match a nivel de código arriba, donde tengo que 031 significa Santiago, para enmascararlo. O en la misma base de datos, para que no se repita tantas veces los nombres, pongo una tabla que se llama provincia, donde yo tengo cada provincia con su ID, y ya dentro de donde quiera que tenga una provincia, en vez de manejarlo con el nombre, lo manejo con el ID. ¿Para qué? En vez de yo comparar Santiago como tal, voy a tener la serie 031 o voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, como usted quiera, enumerada la provincia. Más rápido todavía. Fíjense la diferencia de yo tener Santiago como nombre, guardarlo como un string, donde yo tengo que hacer un match. Aparte de que esto ocupa más espacio en memoria, muchísimo más, pero muchísimo espacio en memoria. Aparte de eso, fíjense que hacer entero va a ocupar mucho menos. Es decir, primero, a nivel de base de datos, voy a ahorrar espacio. A nivel de búsqueda, a nivel de inserción, a nivel de consulta, mi sistema va a ser más óptimo. Simplemente por el tipo de datos que yo seleccioné. Entonces, este diagrama OML, yo le voy a ayudar porque se supone que usted es diseñador. Antes de usted diseñar, usted hace un análisis. Eso se llama análisis y diseño. Y una vez que yo diseño, entonces yo coloco el tipo de datos acá. Y entonces también indico si el campo es obligatorio o no. Y cuáles se van a ver en el template y cuáles no. Porque hay campos. Por ejemplo, hay un campo fecha que se guarda por detrás muchas veces. Ah, tú me guardas un formulario y en la tabla yo no le pido la fecha a la gente, pero la tabla tiene un campo fecha, pero yo no se la pido. ¿Por qué? Porque cada vez que me llene ese formulario de manera automática él va a guardar la fecha. Pero fíjese que en el formulario usted no puso fecha por ningún lado. Creo que alguien levantó la mano, no sé si. Dígame, Joel. Maestro, yo en mi caso se va a ver un poco diferente de diagrama porque yo utilicé, yo para los clientes, yo utilizo un lenguaje de programación que es Node.js y JavaScript. Usted sabe que eso no es muy orientado a objetos, se va a ver un poquito diferente el diagrama, pero o sea, lo explica todo bien. No hay problema con esos lenguajes ni nada de eso, ¿verdad que no?
¿Qué te digo? Ahí tendría yo que analizar el tuyo, porque, ¿cómo te digo? Este proyecto, vamos a decirlo así, yo lo primero lo envío a WAPA, lo aprueban, porque es el formato que vamos a trabajar. Entonces, si aquí dice diagrama UML y tú no tienes un diagrama UML, hay inconveniente, realmente. Pero obligado tiene que ser parentado objeto, ese era ML. No necesariamente tú lo puedes hacer, pero se construyó más para, pero tú lo puedes utilizar sin problema. Ah, bueno, yo lo hice. Está bien, eso no es inconveniente. Fíjense que acá, dependiendo de la relación también, que en el video se explicaba, él te decía, mira, si este es de composición, cuando tiene ese signo aquí, te dice que para que exista el shopping cart, yo tengo que tener un customer. O sea, que ese shopping cart va a estar asociado a ese customer. Obligatoriamente. Y comienza a darte las órdenes. Yo necesito un customer para tener órdenes. Para yo tener un detalle de órdenes, yo necesito órdenes. Por eso que ustedes ven ese simbolito de ahí. Que dice, mira, esta no puede existir si no está esta. Exactamente, maestro. Y disculpe que le interrumpa. Ese Ajá. puntico negro significa que si yo quito el customer, no puede existir el shopping cart. Exactamente. Y aquí mismo el detalle. Si yo quito el detalle, si yo elimino orden. Entonces, que mira lo chévere del diagrama, porque es que es tan chulo. Porque es que si vamos a eliminar, ya aquí te dice cómo programar. Te está diciendo, güey, espérate. Hay una tabla que se llama órdenes de detalle, que tú tienes que eliminar los datos de ahí para eliminar luego el registro. ¿Por qué? Porque esa tabla están asociada. Por eso te ahorra tiempo de debut. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Exacto, dice, también tiene una relación de mucho a uno y te dice qué tipo de relación van a tener, o de uno a uno, de mucho a uno, dependiendo. Si este tipo de diagrama, señor, el poder que tiene, mira, con esa simple línea al programador te va a dar mucha información, hasta de cómo tú vas a hacer la función, de cuando tú vas a eliminar, de cuando tú vas a insertar datos. Cuando yo inserto datos aquí, te está diciendo, mira, cuando tú insertes datos aquí, hay unos cuantos datos que se van hacia acá. ¿Por qué? Porque esta tiene que alimentar esta tabla y es difícil que entonces tú falles, porque si tú sigues el diagrama, se supone que hay un diagrama para que tú lo sigas, te va a ayudar. Entonces, fíjense en cómo yo le digo esto acá y por qué le hago tanto énfasis en eso. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una tabla y tiene una tabla que se llama sexo. O sea, así que yo necesito que usted comience a pensar el tema. Y venimos masculino, femenino. Ah, ahora vengo yo como ingeniero de datos, o usted en su software. Vamos a traer a la gente que son femeninos en una consulta. Él te va a comparar cada stream, cada bit. Pues le repito, mientras la base de datos no sea grande, él te va a funcionar rapidísimo. El tema va a estar cuando vaya llenando sus de datos. Por eso que antes se existían los famosos cortes de base de datos, que ustedes veían esas empresas con un programa y tenía un icono que decía link para la data de 2020, link para la data de 2021, link para la data de 2022, por todos los cortes de base de datos que tenían que hacer, ¿verdad? Por el mal manejo también del mismo diseño de la base de datos. ¿Por qué? Por el tipo de datos que utilizaban. Aquí es más fácil que yo venga y te diga sexo, yo te digo, mira, yo lo voy a representar masculino un 0, femenino un 1. También yo lo puedo hacer, una M y una F, para confundirme menos. Ya. Y también es válido porque esto va a ser prácticamente un chart o un booleano. Entonces, mire la diferencia. Entonces, a nivel de cómo se guarda en memoria, la diferencia de yo tener esto a un chart, a la diferencia de yo tener un entero o un string, es decirlo a la tierra, sobre todo de un string. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un campo que se llama edad y usted lo ponga porque usted, edad, lo puse flotante. Eso te va a ocupar muchísimo más espacio de memoria simplemente porque el hecho sea flotante. Y tú dirás, pero es que al final los cálculos matemáticos van a ser lo mismo porque si yo le puse 29 me va a dar 29, sí, pero no va a ser eficiente. O sea, ahí tenemos que tener cuidadito con esa parte. Entonces yo tengo que pensar también que por eso es que yo no puedo venir con una capa, por ejemplo, una tabla que se llama cliente y llenar esto de datos, dirección, teléfono, nombre, etcétera. Porque todos esos datos se van a guardar en esa sola tabla. Entonces, cuando hay una beta tabla, esa sola tabla me va a pesar a mí 10 gigas.
Y cuando yo quiero buscar una consulta aquí, tengo que buscar dentro de estos 10 gigas. Cargar esa tabla en memoria es un dolor de cabeza, nada más cargarla por la cantidad de datos que tiene. Ay, ¿qué es lo que yo debo hacer? La normalización. Recuerda que la normalización mayormente, ¿qué es lo que hace? Te guarda un ID. Por ejemplo, en dirección, yo voy a tener una tabla que se llama dirección y aquí voy a tener ID de dirección, por ejemplo. O ID de teléfono. Puedo tener una tabla que se llama datos personales. Y luego en el customer o cliente, nada más tengo que ver con los datos de ese cliente. Automáticamente. Fíjense aquí, por ejemplo, user que tiene ID, email, password, last login. Esos son los atributos propios de ese user. Pero yo puedo construir aquí una tabla que se llame datos. Y esa tabla que se llama datos personales me va a servir tanto para qué, para el customer como para el user. Eso seguro ustedes lo vieron en programación 3. Cuando te decía que es que un usuario puede ser un customer. Entonces, si yo guardo un nombre aquí y nombre aquí, entonces yo estoy duplicando datos en mi base de datos. Mira la diferencia. Yo tengo otra tablita aquí que se llama datos personales. Porque aquí un cliente puede ser un customer. Un user puede ser un customer, un cliente. Se va a ser un usuario. Póngale un empleado. El empleado puede ser también un cliente y un usuario. Y yo voy a tener el nombre en una sola tabla. Y aquí ya va a tener prácticamente una relación hacia esa tabla, como que dice un maestro, para acceder a los datos. Esa es la gran diferencia. Y fíjate que de una sola entidad te pueden salir cuántas tablas. Tú vas pensándolo de esa manera. Todo lo que yo pueda poner prácticamente en otra tablita, lo ideal es tratar de hacerlo para mejorar. Y eso no se lo estoy diciendo yo. Eso te lo vio en programación 3. Quizás se lo olvidó, quizás tú no lo estás tomando en cuenta. Por eso me imagino que le hablaron en programación 2, en programación 3. Le hablaron de eso. Entonces, ahí es que yo quiero que usted comience a tomar ese tema en cuenta, porque hoy en día, voy y le repito, más que nunca, el tema del diseño de la base de datos es muy importante. Porque ahora queremos guardar toda la información a vida y por haber del cliente. Cuándo nació, cuáles son sus gustos, todo, porque toda la data es importante. La mínima cosa yo la quiero tener guardada de ese cliente. Y por ende, la base de datos van a tender a crecer más. Entonces, por eso también usted tiene que ser un poquito más eficiente. Con la tarea 1, la mayoría, ¿qué fue el comentario que yo le puse? Bueno, a algunos se le olvidaron los requerimientos funcionales o no lo detallaron tantos. Otros, por ejemplo, no le colocaban prioridad. Yo no fue que se lo evalué mal, pero ¿qué pasa? Yo mencioné a ustedes que cuando hablamos de requerimientos es importante, por mencionarle algo rápido, que yo puedo tener cuando hablamos de requerimientos. Si vamos a eso, yo puedo tener una tablita que me ayude a mí a que quizá yo le digo, mira, yo voy a tener aquí el ID, aquí voy a tener el tipo, aquí voy a tener la descripción y aquí voy a tener la prioridad. Usted dirá, ok, pero ese ID, requerimiento funcional, por ejemplo, 01, sería el ID. ¿Y qué tú vas a poner en el tipo? Así mismo, funcional. O una F, como te quiera. La descripción, bueno, aquí tú me vas a describir de manera detallada, bueno, detallada no, sino de manera general el requerimiento. Por ejemplo, el de renta acá, el sistema debe permitir el registro de clientes almacenando su nombre, dirección y datos de pago. Prioridad de ese requerimiento. Alta. Y te dirá, pero que yo tengo que poner alta, media y baja. Y te dirá, pero ¿para qué yo utilizaría esta prioridad alta? Porque hay algo que se llama, que eso te lo imagino que lo verá o lo vio, Ingeniería de Software 2. Pruebas de software. De caja negra, de caja blanca. De estrés, caja gris. O sea, todos los requerimientos funcionales que sean altos y los no funcionales que tengan prioridad alta, yo tengo que hacerle pruebas de software, pruebas, sí o sí. Eso no solo depende a nadie las pruebas. Porque te estoy diciendo que para que mi sistema sea funcional,
Eso tiene que cumplirse sí o sí y no debe de fallar. O sea, como debe de cumplirse, yo tengo que hacerle todas las pruebas habido por haber. De caja blanca, de caja negra, de estrés, prácticamente todas las pruebas. Que eso es la chulería, por eso que tú tienes que documentar tanto el tema de los requerimientos. También, como yo le dije, tú voy a tener requerimientos funcionales y voy a tener requerimientos no funcionales. Cuando yo dije los requerimientos funcionales, bueno, uno funcional, el sistema debe contar con autenticación segura para el acceso de usuario. O debe contar con autenticación de doble factor. Y tú dirás, pero ¿por qué ese no funcional? Porque él va a funcionar independientemente de tenga o no tenga autenticación de doble factor. Pero en las peticiones del cliente, él te está pidiendo que tú le pongas una doble autenticación. En los requerimientos están. El tiempo de respuesta del sistema para búsqueda no debe superar los 3 segundos. Ya usted le está cayendo más o menos porque es no funcional, porque te puede durar 15 segundos y el sistema funciona. Pero dentro del requerimiento se exige que tenga como mucho 3, no debe durar más de 3 segundos. Entonces, ¿por qué yo debo de ponerle un código ahí? Sencillo. Yo debo de poner un código porque si yo pongo, por ejemplo, un requerimiento del sistema, no es lo mismo requerimiento funcional, no funcional, requerimiento del sistema. Por ejemplo, yo voy a hacer un requerimiento funcional y yo le pongo el ID RF, esto es un requerimiento del sistema, RF, por ejemplo, 01. Imaginémonos que la descripción sea, aquí le pongo la descripción, y diga, el sistema debe permitir a los clientes buscar y reservar vehículos disponibles en fechas específicas. Perfecto, esa es la descripción. Prioridad alta. Entonces ahora vengo yo, requerimiento del sistema. Basado en ese requerimiento funcional. Mira que yo lo estoy describiendo así. Entonces es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo una descripción de esto, ahí tengo yo que comenzar a describir. Por ejemplo, el sistema permitirá a los clientes realizar búsquedas de vehículos disponibles en función de la fecha de inicio y final de reserva. Fíjense lo diferente. El sistema funcional es, el sistema debe permitir a los clientes buscar y reservar vehículos disponibles en fechas específicas. Ese es el requerimiento funcional, con ese que yo hablo con el cliente. Ahora, mi grupo de programadores, yo le voy a pasar los requerimientos del sistema, donde yo le pongo que este requerimiento se deriva de este. Y yo le digo, el sistema permitirá a los clientes realizar búsqueda de vehículos disponibles en función de la fecha de inicio y fecha de reserva. Ya sabe que va a tener fecha de inicio y fecha de reserva. Para ello, la funcionalidad verificará la disponibilidad de los vehículos en el inventario, comparando las fechas seleccionadas con las reservas existentes. Fíjate bien. Ya yo le estoy indicando que tú vas a tener una fecha de inicio y una fecha de reserva. O sea, que el cliente va a tener que tener 2 campos. Pero aparte de eso, cuando yo vaya a poner esas fechas, cuando yo seleccione esas 2 fechas, ¿qué va a suceder? Él tiene que verificar que exista la disponibilidad de ese vehículo. Entonces luego viene la parte 2, ahí mismo, que es el proceso. ¿Cómo se va a realizar eso?
Entonces ahí tú comienzas a describir. El cliente seleccionará la fecha deseada para el alquiler, fecha de inicio y la fecha que va a devolver el vehículo. El sistema comparará las fechas ingresadas en el calendario. Fíjate que tú estás describiendo el proceso de lo que tú dijiste allá arriba. ¿Cuál es el primer paso? El cliente debe seleccionar la fecha deseada, inicio y fecha de devolución. El sistema comparará la fecha ingresada con el calendario de reservas actual en la base de datos. Entonces, ¿qué más va a suceder en el proceso? Los vehículos que no están reservados en esas fechas se mostrarán como disponibles. Ya bien. Entonces, ¿qué pasa si está disponible? El cliente puede elegir un vehículo y proceder con la reserva. Que se va a mencionar en la tabla de reserva. Fíjate qué diferente ese requerimiento del sistema. Pero que aparte del proceso, ¿qué pasa? Tiene campos y validaciones. ¿Y qué tiene campos y validaciones? Donde tú defines campos de entrada, que en este caso, ¿cuáles son los campos de entrada? Fecha de inicio. Esa es una. Fecha de devolución. Esa es otra. ¿Cuáles son las validaciones que él va a hacer? El sistema. Ya usted sabe que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de devolución. Mire qué importante. Fíjense que cuando tú te programas, cuando tú llevas esto documentado, va a ser difícil que tú cometas errores de niños. Porque ¿qué está diciendo? El sistema, por ejemplo, dentro de las validaciones, validará que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de devolución. Y que ambas fechas estén en el futuro. Hágalo bien. Terminamos ahí, no, porque a otra parte, ahora tiene que indicar también cómo se va a comportar eso en la interfaz de usuario. Tira, ¿cómo se va a poner? En la interfaz de usuario, como dijimos ahorita, se mostrará una lista de vehículos disponibles con sus detalles, marca, modelo, precio por día y un botón para confirmar la reserva. Ya yo lo estoy indicando ahí cómo se verá esto en la interfaz de usuario. Los vehículos disponibles, donde están los detalles, los que yo quiero que se vea. Marca, modelo, precio por día y un botón para confirmar. Ahora viene la parte 5, que son las dependencias. Entonces, en esas dependencias que yo tengo por un lado base de datos. ¿Qué yo pongo en la base de datos? Donde yo digo, va a tener una integración con la base de datos de vehículos y la base de datos de reserva. Ahí van a haber dos componentes, la base de datos de vehículos y la de reserva. Y luego también voy a tener notificaciones. ¿Qué es lo que yo tengo en notificaciones? El sistema enviará una confirmación de reserva al correo electrónico del cliente una vez que se haya completado la reserva, ya, o a quien le tenga que notificar. Y luego tengo la parte 6, que viene siendo rendimiento esperado. Que yo le indico que la búsqueda de disponibilidad de un vehículo no debe demorar más de 3 segundos. Piensen que aquí que prácticamente es un requerimiento no funcional. Y ese requerimiento no funcional va a encajar prácticamente aquí. Fíjese bien. Simple. Ahora, de una línea, de una descripción que teníamos, que le pusimos el código, sale este que hace referencia a este. Que uno lo pone así mismo, RF01, y en una sola hoja le coloca todo esto, bien detallado. Y ese viene siendo un requerimiento del sistema. Que prácticamente con esto es que mis desarrolladores, pero fíjense algo interesante, que ahí va a haber poco fallo. Cuando usted hace esto, no va a haber prácticamente fallo. ¿Por qué? Porque usted está indicando todo lo que usted necesita, cómo usted lo quiere, cómo debe de hacerse, dónde se va a guardar, qué debo validar. Y se supone que en base a eso que uno va a probar.
sencillo. Entonces, es importante que usted vea ese tipo de cosas para el tema de los requerimientos. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la entrega? Fácil. El tema de la entrega es algo simple. La documentación, obviamente, que como lo tengo acá, pero hay una parte que viene siendo el sistema. Aquí te va a tirar algunas capturas de pantalla con temas de base de datos, algunas capturas de pantalla de código, los mantenimientos que se le solicitan, pero hay otra parte que usted va a hacer. Ese código usted tiene que comprimirlo en un archivo RAR. ¿Qué pasa? Ese archivo RAR difícilmente va, va a poder estar en la plataforma. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a poner un link a un archivo de Drive y usted lo pone público, el enlace de Drive, que sea público. Muy importante que esté público. Y usted me pega ese link aquí en el mismo PDF. Pues si en la universidad van a revisar que ustedes van a un proyecto que se ve ahí que está el proyecto. Entonces, ¿cuál es la otra parte que falta mencionar? Usted se va a hacer, aunque sea un video de 5 minutos, no más de ahí, explicando la funcionalidad. No tiene que explicarme código. Funcionalidad. Ah, mira, esto guarda aquí. Miren el dato que guardamos en la base de datos. Si eliminamos, vamos a eliminar este dato. Ah, mira que se eliminó el que yo puse de la base de datos. Ya. Ah, vamos a hacer una búsqueda. Fíjense que me trajo tal cosa. Ya. Funcionalidad. El código, usted lo va a aplicar las funciones principales acá. Aquí que usted va a tirar la captura de pantalla de algunos códigos, usted puede aplicar aquí, en la parte 3. Pero ya, como explicando el sistema, usted lo va a hacer prácticamente en un videito. Y entonces lo pone ahí mismo en un enlace donde usted puso el video. Lo puede subir a Drive, lo puede mandar para YouTube, como usted quiera, y pone un enlace. Dígame, Joel. Maestro, ¿no sería mejor para ahorrar solo de la captura de los códigos, hacer el video mostrando el sistema, o sea, el código adentro, haciendo el video y todo, y explicando la funcionalidad de ella mostrando el video? No, porque entonces el video te va a durar 30 minutos. No, como 10. No, va a durar más. Eso te lo garantizo porque me ha pasado. Bueno, Y después duran demasiado los videos. Pero realmente esa captura de código mayormente, muchas veces aquí mismo, no sé si aquí Word lo permita ya, tendría que revisar, que te permite poner como una línea de código y tú lo que haces un copy-paste prácticamente del código, muchas veces. Y si no, Notion te lo permite. Dígame, Luis. Bien, en ese sentido, entiendo que por lo menos por lo que vi en la documentación de los requerimientos para entregar este proyecto, que esta parte de enviar parte del código, enviar el código como tal, y hacer un video solamente de 5 minutos no estaba especificado. No, por eso lo estoy especificando, porque había examen, entonces, como no hay examen, yo tengo que justificar que tengo un proyecto y tengo que entregar un proyecto a la universidad. Sí, ya yo había enviado el proyecto anteriormente. Me parece que sí, pero tendría que verificar que al momento de subir el trabajo a la plataforma está la tarea que no se pueden editar luego de enviar el No, documento. no, eso no lo demano, porque yo te lo pongo que tú lo edites. Eso no habría problema. Ok, Vamos a hacerlo incluso ahora para que, creo que todavía como no se ha vencido, yo lo puedo editar. El problema ya cuando una tarea se vence, ahí sí hay problema. Creo que puedo editar que usted tenga un intento de 2 intentos. Y no, yo creo que incluso tú lo puedes editar porque yo no le he puesto como la fecha para que se venciera por ese mismo tema. Pero sí tú puedes tener, vamos a ponerle 2 intentos. Y puedan hacerlo. Bien, dígame, Joel. no, maestro, no soy yo, ¿no? No, Joel Pimentel ahora. No, José Pimentel. Bueno, profesor, entonces, dos preguntas. Ajá. Todo la tarea que usted ha mencionado, 1 y 2, entonces serían las que tendrían que estar agregadas al documento del proyecto final. Exacto. Entonces, en mi curso, en mi grupo,
yo solté eso, yo se lo dejé a los compañeros. Entonces yo veo que hay que hacerle algunos arreglitos a eso. Eso debería de ir arreglado todo en el proyecto final. O sea, Claro, no debería de utilizar lo que enviamos, sino lo claro. modificado. Exacto. Entonces, algo muy importante, una duda que yo tengo y que tal vez todo el mundo le ha preguntado, y le pregunto nuevamente porque aunque usted mencionó la respuesta, cuando vamos a la plataforma en el día del examen no está colocado, entonces no hay una No, fecha. porque el proyecto, este día del examen, tú vas a tener que es próximo, la próxima semana, que es la última semana de ustedes. El examen, no, tú no tienes examen en esta materia. Tú vas a entregar este Exactamente, proyecto. pero como usted indicó que era el mismo día del examen, entonces no hay día. Entonces, No. Pasa que yo digo el mismo día del examen porque todos sabemos que la última semana es el día del examen. Pero bien, es la última semana. ya, pues Esa está sería, bien. esa sería la entrega, prácticamente. Bien, ¿tienen algún otro? Creo que César. Maestro, explíqueme la parte de la base de datos. Cualquier base de datos que sea libre, SQL. Sí, cualquiera, no hay problema. Bueno, en mi caso yo estoy usando SQL, que es Light. No sé, ya, bueno. Hubiese sido bueno que tú usaras MySQL, pero está bien, no importa, no te compliques la vida. Al final, yo lo que me interesa es que usted se puso una base de datos. Lo que pasa, maestro, que como el sistema no es tan, tú sabes, para un trabajo, no es para un cliente. Y yo lo que hice fue que como SQL Lite, tú sabes, es un poquito más cómodo y es la misma interfaz, como quien dice, que tú lo haces y utilices esa. Sí, pero yo esta vez, como estamos trabajando con un proyecto, está bien, pero otro día no hagan eso porque recuerden que esto lo aprueban. Cuando tú pones en un mapa, cuando tú envías proyectos, tú tienes que mandárselo a la directora y luego ella aprueba eso. Y aunque ustedes no lo crean, ellos validan algunos proyectos así de manera random y ver si cumplen o la nota que yo puse, si va acorde a lo que ustedes entregaron, para tratar de que no existan, por ejemplo, notas sin proyectos o que quizás no mandaron nada y yo puse una nota, ¿verdad? Para tratar de hacer ese tema. Pero bien, ¿alguien más tiene preguntas? Todo claro de mi parte. Perfecto. Entonces, si no tienen preguntas, Profesor, ajá, y yo tenía la misma inquietud del Profe, una compañero, pregunta. porque ajá, me escuchan. sí. Yo tenía la misma inquietud del compañero sobre la base de datos, porque yo estoy utilizando MySQL. Está bien, tú puedes decir, Pero no hay problema con MySQL. bien, estamos claros entonces, profe. Ok. Creo que HJ Gamer tenía una pregunta, no sé. Luis. Saludos, buenas noches. ¿Me Ah, escuchan? bueno, sí, sí. Profe, era que yo había instalado ya SQL Progre, la de base de datos libre, pero entonces en SQL Server no puede hacerlo ahí. No, SQL Server no. Puedo utilizarme otra que no sea SQL. Ok, otra cosa, con respecto a la conexión remota, por eso que usted pide lo de la conexión de base de datos libre. Sí, porque que cuando tú pones una base de datos libre, miren, por ejemplo, cuando yo le indiqué, que alguien me preguntó, yo le dije, mira, tú puedes entrar a un servicio como este, y ahí usted aprende a poner una base de datos en la nube desde su casa. A un servicio como este, como NoIP, que te da un free de TinyS, que tú te registras, y con un par de pasitos, tú lo pones a funcionar en un servidor de Linux, y ya tú te puedes conectar prácticamente a una base de datos de manera remota. O sea que y si no, yo era el que quiera hacer una VPS, bueno, ya esos son otros 500, ya te tendría que pagar para tener Gracias, una profe. VPS. Maestro, Ajá. ahí mismo, exactamente lo que usted quiere. Para mi cliente, los sistemas que yo he hecho, yo uso una VPS Linux de Ionos. Entonces, te imagino Sí, que eso usted no hay sabe. problema, al final Yo, tú lo tienes remoto. exactamente, yo lo cargo ahí y le pongo a usted su hosting ahí en el trabajo para que usted entre y utilice el sistema y verifique que es mejor, que es la evidencia más clara que existe. Exacto. Dígame, César.
Disculpa, se me quedó la mano levantada. Ah, bueno. Bien, si no tienen más preguntas, entonces, mi gente, seguimos en contacto. Recomiendo, como siempre, como yo siempre le digo, miren, cuando te entreguen un proyecto a la universidad, no lo dejen a media, sigan, denle continuidad, pónganlo bonito, porque eso les sirve luego para su portafolio. El portafolio viene siendo que cuando ustedes van y le preguntan, ¿dónde usted ha trabajado? ¿Qué usted ha hecho? La mayoría se queda como, no tengo experiencia. Pero, hermano mío, te entrego algunos 5 o 7 proyectos en la universidad. Esas son horas de programación. Eso es experiencia. Y yo no sé, porque siempre te dicen que no, tú ves que se van graduados y dicen, no, porque no tengo experiencia. Pero, ajá, y la universidad, ¿cuántos códigos te nos tiró? ¿Y cuántos proyectos te lo entregó? Eso es experiencia. Lo que pasa es que tú tienes que darle continuidad para como avanzarlo un poquito más, ponerlo más bonito, más terminado, seguir buenas prácticas. Y luego eso mismo usted lo muestra. Porque mayormente cuando usted va a solicitar trabajo en esta área, no es diciendo yo sé esto, yo sé aquello, no. Es mostrando y te van a hacer preguntas sobre eso. Así que ya ustedes saben. Muy bien, dice Joel que lo hace enfocado al emprendimiento y así debe de ser. Yo recuerdo cuando yo hice mi primer proyecto de página web, yo primero le conseguí un cliente para que ustedes tengan una idea. Y lo primero que yo terminé mi proyecto, pasé mi materia y vendí mi sistema. Normal. Bien. Entonces, nada, mi gente, seguimos en contacto y nada, a meter mano en esta carrera, que tú que tiras código obligatoriamente, quiera usted o usted no quiera. Así que ya ustedes saben, anímense y Maestro, nada, una ajá. preguntita cortica. En ese caso, que todo el mundo siempre tiene ese problema. Vamos a hacer el sistema que lo va a vender, que uno no sabe casi nunca el precio y uno se vuelve loco. ¿Qué se toma en cuenta? Por ejemplo, Bueno, 100 dólares, ¿qué se toma en cuenta en su experiencia? bueno, te van a hacer esto. Déjenme ver si yo lo tengo ese video. Déjame ver. Yo les voy a decir cómo calcular métricas hombre. Déjame ver si yo lo tengo. Ustedes lo suben en el grupo, el link. Creo que en mi canal de YouTube hay un video justamente. Tengo que buscar ver cuál es el nombre, que yo te explico ahí cómo calcular el precio de un software. Mayormente es en hora hombre, dependiendo del tiempo que el cliente te diga. Porque hay clientes que tú le dices, yo te puedo entregar en 4 meses. Ah, yo no puedo en 4 meses. Aunque no se le dice que no. Yo le digo, está bien, yo te voy a calcular, yo te voy a hacerlo entonces en 2 meses. Pero en esos 2 meses, yo lo iba a hacer yo solo, que era un desarrollador. Entonces, en esos 2 meses, yo necesito 2 desarrolladores más. En total seríamos 3. Entonces, el sueldo de cada uno de ellos son tantos. Entonces, tú se lo sumas el proyecto. Y el proyecto aumenta el costo porque va en menos tiempo. Y está así, no, entrégamelo en 4 meses mejor. O te va a decir, sí, te voy a pagar el dinero para que tú me lo entregues en 2 meses. Pero eso se calcula por horas hombres. Voy a buscar el videito y luego le mando el link para que ustedes lo vean. Pero se calcula en horas hombres. Realmente. O sea, la cantidad de horas que tú entiendes que va a tener una función, el esfuerzo, que incluso hay un cálculo, una fórmula para eso también. A este mantenimiento es complejo, no es complejo, tiene una puntuación, uno hace un cálculo matemático y en base a eso, uno comienza por cada mantenimiento, cada consulta y cada reporte, tiene unos puntajes, tú sumas todo eso y al final tú sacas un cálculo y a partir de ahí entonces se comienza a hacer el cálculo de cuánto tú puedes cobrarle a un cliente. Pero bien, nada, mi gente, lo mantenemos en contacto y como siempre es un placer compartir con ustedes. Se cuidan. Gracias, profesor. Que pase buena. Igual. Nos vemos.